y a las futuras generaciones, en este caso, además de otros seres vivos, a desarrollarse de manera normal y permanente. Nuestra Carta Magna, estimados colegas, nos faculta que nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano, saludable. Pero ¿qué es lo que está pasando de forma particular, estimados colegas? Analizamos también la conducta de que lastimosamente este tipo de preceptos hoy por hoy no se está cumpliendo, debido particularmente a que existen diferentes grupos, diferentes personas que buscan un beneficio personal y por su parte, en este caso, perjudican, por un lado, el desarrollo de algunas poblaciones o comunidades y por el otro lado, generan un daño irreparable al medio ambiente. Y es ahí, estimados colegas, en donde vamos a iniciar de forma específica nuestra sesión programada para el día de hoy, con el presente análisis en términos de un pequeño reportaje documental que hoy por hoy, estimados colegas, está en titular, es un titular particularmente en todo momento en nuestra realidad boliviana, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando? En primera instancia, la normativa ambiental boliviana nos dice que nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano, es decir, todos nosotros, ustedes, nosotros. Sin embargo, cuando vemos este tipo de situaciones que la vamos a ver a continuación, particularmente la normativa cambia. El veneno de la minería aurífera en el norte paceño pone en riesgo la vida y la fauna del sector. No hay control por parte del Estado. El metal llega en... Hablamos del mercurio, el veneno de la minería aurífera en el norte paceño pone en riesgo la vida y la fauna del sector. No hay control por parte del Estado. El metal llega en encomiendas y en buses hasta el norte de La Paz, donde un minero tiene una esperanza de vida de 50 años. Es un metal, pero a simple vista el mercurio es un líquido denso y hermoso. Detrás de esas bondades se oculta un asesino, un veneno que gracias a la minería artesanal contamina el agua de los ríos, daña la fauna y acorta la vida de los mineros. Daños cerebrales que pueden ir desde dificultades en el aprendizaje hasta prácticamente un estado vegetativo. Telepaís Investiga llegó a Mayaya, al norte de La Paz, donde el mercurio llega en bus, a través de cientos de kilómetros llenos de curvas y precipicios. Acabamos de comprar 7 gramos de mercurio, un valor de 20 bolivianos. Que nos vendió, nos señaló que con estos 7 gramos se puede separar y extraer 1 gramo de oro. Mayormente traen las personas que se dedican a eso. A veces por encargo, en la flota, o en los autos, ¿no?, de pasajeros que vienen, llegan como una encomienda a veces. Los mineros usan mercurio. Una buena parte termina en el río, pero otra parte del metal líquido se traga las pepitas de oro, produciendo una amalgama que blanquea lo dorado. Luego se calienta el oro para liberarlo. El mercurio se evapora en toxinas que enferman a quienes la respiran y contamina todo a su alrededor. Empresas extranjeras creo que lo echan en el lavadero donde se procesa el oro y eso inclusivamente se va hacia el río. A los que parece que no les preocupa son a las autoridades porque son los que no hacen nada. Es como si una maldición rodeara a este lugar. Los mineros llegan jóvenes con la ilusión de salir de pobres pronto, pero lo único que consiguen es acortar su esperanza de vida. ¿Hasta cuándo vive un minero? Hasta 50 años, nada más. Esa maldición también llega hasta el río. Antes, un bote y unos anzuelos era lo único que necesitaba Stanley Rivero para ganarse la vida. Nunca necesitó alejarse de su casa para conseguir alimentos, hasta que el río Caca se llenó de dragas y mineros afiebrados por el oro. Se lo están explotando todo el oro de Bolivia y lo están contaminando el pez. En este río ya no se puede pescar como antes, ¿no? Aquí a las dragas les dicen dragones chinos por su procedencia y a veces por la nacionalidad de su propietario. El mercurio es un líquido que asienta, se queda en las piedras y empieza a chupar el sábalo, por ejemplo, y muere, pues. En este río todos bailan al ritmo del oro, un metal que pasó de valer unos $10 por gramo a principios del siglo a venderse por más de 50 en la actualidad. Eso fue un imán para Sebastián, de 18 años, que trabaja en una cooperativa ilegal. Las personas se dedican a la minería, bueno, lo ven un trabajo más rentable, en el que puedes ganar un poco más. Como te decía, los sueldos van dependiendo del tipo de laburo que haces.
El uso descontrolado de mercurio en la explotación aurífera en Bolivia pone en riesgo la vida en los ríos amazónicos. Se puede navegar por horas sobre el Caca y la imagen será la misma. Mineros bolivianos y extranjeros explotando los recursos del país sin control alguno. Nosotros aportamos 100.000 bolivianos, 85.000 bolivianos lo lleva la gobernación y el 15%, hablemos de 15.000 bolivianos que entra al municipio, a las arcas municipales. ¿Cuánto se saca de oro, por ejemplo, en este sector por mes? No hay un control. El año pasado, desde Bolivia, se exportaron más de 50 toneladas de oro. De esa fortuna al Estado le quedó menos del 3%. Solo en el mes de agosto la gobernación paceña recibió 19 millones de bolivianos en regalías. El resto de oro fue contrabandeado. Se pierde artillo, de triple de esto debe ser porque Ajá o Senaricom no están, digamos, activando. Nosotros tampoco, digamos, no es nuestra competencia, ¿no? Por ahora, del oro de los ríos amazónicos a los bolivianos solo les queda la contaminación. Esto habla de graves injusticias ambientales que deben ser abordadas con prontitud. Las aguas del río Caca siguen su curso desde el norte de La Paz hacia el Beni. Tocan las riberas de comunidades indígenas, envenenando los peces que comen, enfermando a sus hijos aún antes de que nazcan y dejando una factura que seguirán pagando de por vida. La temática cumplimiento, lastimosamente, llega a ser uno de los elementos desfavorables para lo que es salvaguardar el medio ambiente. Si nuestra Carta Magna nos indica que tenemos derecho a un medio ambiente saludable, entonces se debería justamente abordar que este tipo de actividades ilegales que estamos viendo en pantallas, estimados colegas, que por un lado son ilegales, por el otro lado generan un alto nivel de contaminación y perjuicio, en este caso, a personas que nunca se habrían dedicado a la minería y que lo único que hacen es consumir pescado del río para su subsistencia. Estaríamos viendo, estimados colegas, que lastimosamente vemos que si bien nuestra Carta Magna nos dice que tenemos derecho a un medio ambiente saludable, lastimosamente los métodos para ejecutar y hacer cumplir esa normativa o esa directriz son mínimos y en algunos casos inexistentes, tal cual lo resume en términos específicos nuestro colega Boris. El incumplimiento a los procedimientos, en este caso de la normativa que actualmente tendríamos vigente, y por el otro lado el parcial o escaso o limitado cumplimiento. Y peor aún, estimados colegas, al momento de generar gestión legislativa en materia ambiental, muchas veces se ha visto que este tipo de normativas, procedimientos, lastimosamente son direccionados en términos de favorecer a intereses particulares de muchos sectores, en donde se obvia desde todo punto de vista a otro tipo de actores, ya sea comunales o institucionales, que transversalmente deberían participar en términos de lo que es proponer estrategias, proponer lineamientos que salvaguarden en primera instancia los recursos naturales y paralelamente permitan llevar adelante una actividad como es el aprovechamiento del oro y particularmente el aprovechamiento de este tipo de mineral a través de procedimientos mucho más amigables, particularmente con nuestro medio ambiente. La temática de corrupción. ¿Cuánto daño le hace al país particularmente la corrupción? ¿Cuánto daño le hace la corrupción particularmente a nuestros recursos naturales? Es una situación que lastimosamente, estimados amigos, está escapándose de todo margen de control debido particularmente a intereses muy particulares, a que existen personas con un criterio tan irracional que lo único que quieren es beneficiarse y no les importa en este caso poblaciones, niños, niñas que dependen para su subsistencia de este tipo de recursos naturales. Por un lado es triste escuchar esa realidad tal cual nos destacas, estimado Walton, y por el otro lado, la falta de cumplimiento de la normativa existente hoy por hoy, que si bien particularmente logra establecer cierto régimen, deberíamos hoy pensar, tal cual se hace en otros países, de que hoy por hoy la Ley 1333, nuestra normativa ambiental, que viene desde 1992, llega a responder, nos hacemos la pregunta, ¿llega a responder las necesidades coyunturales que hoy por hoy tenemos como bolivianos y bolivianas? ¿No será mejor, no ha llegado el momento en donde deberíamos proponer que en el marco de que
de que esa ley se modifique y evolucione en lo que es una política ambiental boliviana, en donde particularmente se transversalice elementos de gestión operativa como ser en primera instancia una normativa sólida y actualizada para salvaguardar nuestros recursos naturales. Por el otro lado, la disposición de recursos económicos de forma constante y viables que favorezcan en este caso a lo que es fortalecer la norma y activar mecanismos de control y de forma transversal establecer en este caso el brazo operativo que tendría que gestionarse al momento de identificar actividades ilegales, ya sea la policía o los o los militares, en términos de lo que es particularmente cumplir con lo que sería una política ambiental boliviana. Hoy por hoy estamos, estimados colegas, arraigados a nuestra normativa, a nuestros decretos supremos, que si bien por un lado responde o tratan de responder a un clamor que particularmente tenemos en el marco del respeto y el resguardo de los recursos naturales, vemos, y tal cual ustedes mismos lo aprecian, que hoy por hoy todavía es insuficiente, ya que la temática cumplimiento no está llegando a ser objetiva y materializada para este tipo de problemáticas, ¿sí? Hoy por hoy, estimados amigos, estamos en una tendencia coyuntural en donde nos va a tocar a nosotros, a cada uno de ustedes, en algún momento nos va a tocar ser parte de lo que es un ámbito, una esfera de decisión. Y es ahí, estimados colegas, en donde tenemos que recordar en primera instancia que este tipo de problemáticas están muy arraigadas a lo que es particularmente el criterio y el análisis personal que cada uno de nosotros puede emitir. Entonces, convoco a cada uno de ustedes, estimados colegas, a que en el momento que podamos intervenir, nos toque estar en un nivel de decisión, no nos olvidemos de esta situación, aportemos, tratemos de generar, tratemos de mejorar algo de lo que hoy por hoy se está haciendo, porque lastimosamente estamos yendo en contra de lo que es particularmente nuestra norma, nuestros recursos naturales y condicionando la subsistencia de nuestra biodiversidad a nivel Bolivia. Tenemos que dejar de lado lo que es el beneficio personal y pensar más que todo en lo que es el beneficio colectivo que particularmente apuestan muchas de las organizaciones o iniciativas que particularmente la misma normativa ambiental promueve, ¿sí? La falta de personal capacitado debidamente, con la debida experiencia para convertirse en entidades de tuición o para representar en este caso al Estado y emanar criterios adecuados y específicos para este tipo de problemática. Lamentablemente, ¿cuántas veces hemos visto de que cuando se quiere realizar un trámite de distinta índole, muchas veces nos topamos con personal que lamentablemente no está todo familiarizado con la acción que se debe seguir, no está contextualizado en normas y particularmente está iniciando el tomar conocimiento del procedimiento que se quiere generar, no solamente en la parte ambiental, sino en la parte administrativa? ¿Cuántas veces vemos eso? Y esa es una debilidad que lastimosamente es latente y cuyo resultado de ese tipo de situaciones lastimosamente es el medio ambiente, la gestión que se está interponiendo, la que se ve afectada por este tipo de situaciones. Es lamentable, estimados colegas, de que hoy por hoy la función pública, debería ser un honor promover la gestión pública, está muchas veces arraigada a aspectos relacionados a el cambio permanente y esporádico de personal en donde no se da continuidad a una gestión administrativa que debería tener una determinada institución respecto a su personal, los cuales se forman, los cuales ya tienen la experiencia para administrar y ejecutar y convertirse en entidades o personas de tuición para regular este tipo de aspectos negativos en contra del medio ambiente. Pero ¿cuántas veces vemos de que ese personal es cambiado, retirado, debido particularmente a situaciones políticas? Nuevamente reitero, estimados colegas, estamos atravesando una coyuntura bastante compleja en donde lastimosamente el beneficio personal, el beneficio de grupos selectivos, el pensamiento político es el que lidera aspectos tan sensibles y que lastimosamente desmarcan acciones específicas que están descritas en la misma normativa ambiental, ¿sí?
En el norte de La Paz y en Beni, las poblaciones indígenas se están enfermando por consumir peces contaminados. Los niños se mueren y la causa es el uso indiscriminado de mercurio. La explotación de oro sin control está matando a la Amazonía. Que trabajan, se dragan, ¿no? Sacan oro y creo que de eso, de azúcar, dice que botan en el río. Que se baja y se contamina el pescado. La enfermedad les llega por el río. Los SEJA, mocetenes y chimanes nunca se dedicaron a la minería del oro ni se han subido una draga, pero son los que sufren las consecuencias. El epicentro está aproximadamente a unos 200 kilómetros y la contaminación estamos sufriendo acá abajo. Ya sabemos que estamos contaminados, ¿no? En 2021, la Universidad de Cartagena de Colombia realizó pruebas a cabello humano de comunidades indígenas de Bolivia. En Asunción de Quiquibey, Hermindo Víez fue diagnosticado con 9 partes por millón de mercurio. Es decir, Hermindo tiene 9 veces más de lo máximo permitido. Está totalmente elevado, porque el mínimo debería ser 1.1. Hermindo no es el único en la familia que está enfermo. Su hija más pequeña tiene 6 años y aún no camina ni habla. Su mamá, mientras prepara el almuerzo, un pescado contaminado con mercurio, relata que su hija está así por la cantidad de metal líquido que tiene en su sangre. Así había sido ella enfermita. Ella no andaba hasta los 5 años, ella decía, acá andaba bien. Ambos padres no saben qué tratamiento deben seguir para curarse, menos qué remedios darle a su hija. Pero hay partes, dice, cuando quiere será recuerda, dice papá, pero hay partes, ella no, con señas hace. Mientras continúe el uso indiscriminado de mercurio, los indígenas seguirán sufriendo. En 2009, las organizaciones indígenas hicieron la primera denuncia de la contaminación. El gobierno, aún en 2022, espera un informe sobre la vulneración de sus derechos. ¿Qué acciones, pero en concreto, va a tomar el gobierno, viceministro? Vamos a comunicarlos oportunamente. Según estudios, en la comunidad indígena de Yilloquibo, al norte de La Paz, las mujeres en edad reproductiva tienen en promedio 7 veces más de mercurio en el cuerpo de lo permitido. Alex Vilca, coordinador de la Contiocap, denuncia la inacción del Estado. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando con los peces de nuestros ríos, con la contaminación del agua. El mercurio afecta a los indígenas incluso antes de nacer. De cada 4 mujeres que atienden en el hospital de San Buenaventura, 2 tienen partos prematuros y la mortalidad infantil crece. Va sobreasociado, ¿no? Siempre un prematuro, y le hacemos los estudios a la madre, un cuadro infeccioso que también es un predisponente. La relación de los SEJA con el río Beni es muy estrecha. Aquí niños y adultos se bañan, lavan su ropa. El río es su fuente de vida. Hoy es su principal amenaza. Con el río vivimos, sin río nosotros no vivimos. Cuando la concentración de mercurio pasa de 1, se debe suspender el consumo de pescado y consultar a un médico. Cientos de indígenas se enfrentan a enfermedades a largo plazo. Pueden ocasionar daños al sistema inmunológico, al sistema nervioso, hasta a un cáncer. Vamos a hablar con Milton, un hombre que tiene 10 veces más de mercurio de lo normal. Él ya no puede caminar. A veces me desmayo, ¿no? Así como muerto me quedo. Sigo comiendo porque no hay, pues ¿qué más puedo comer? No hay más otra carne para vivir, ¿no? Acompañamos a Najil a pescar. Tras varios intentos con su red, Najil logró atrapar un pacú. Mientras el joven indígena limpiaba el pescado, nos mostró cómo se dan cuenta que la carne del pacú está contaminada. Como así puchichi están. Puchichi, ¿qué significa? Es herida, pues, el pescado. Pues. Ogan Caimani tiene 40 años, no es minero. Nunca tuvo en sus manos oro ni mercurio, pero tiene 16 partes por millón de metal líquido en su cuerpo. Cree que no llegará a los 50, o si sobrevive, quedará ciego. Da miedo, pero como te digo, es imposible de que se deje comer el pescado. Pasaron 13 años de la primera denuncia y hasta ahora nada cambió. Las comunidades indígenas aseguran que no recibieron respuesta. Si esto continúa, la pequeña Carolina seguirá sin poder leer. Ogan podría morir. Es necesaria la intervención inmediata. Que doctor, para que o contaminación, mercurio. Tiene bastantes elementos que tienen que ajustarse, tienen que orientarse y desde todo punto de vista tiene que cumplirse en términos de lo que es nuestra normativa ambiental vigente en nuestro país, nuestra Carta Magna. No podemos continuar con este tipo de situaciones, estimados colegas, en donde personas que nunca han tenido una acción directa con lo que es la minería
particularmente se vean afectados por este tipo de situaciones. Y en los principales centros urbanos tampoco no nos salvamos, estimados colegas, porque ahí nos llega alimentos de diferentes lugares. Nos llega tanto alimentos pecuarios, agrícolas, nos llegan verduras, nos llega carne, nos llega leche de diferentes sectores. Y es aquí también en donde particularmente estamos nosotros expuestos a un riesgo bastante alto. Y no solamente nosotros, también nuestros niños. Es una situación, estimados colegas, que urgentemente tiene que ser tratada, urgentemente tiene que ser reglamentada y particularmente tiene que acompañarse a través de lo que es una adecuada concientización y que las fuerzas del orden público, a través de lo que es una fiscalización ambiental regida particularmente por lo que hoy por hoy lo es el Tribunal Agroambiental, debería promover acciones operativas específicamente a aspectos ilegales en términos de lo que es la manipulación de compuestos químicos de alto riesgo para la salud humana y para el medio ambiente y el ecosistema propiamente dicho. Acciones que particularmente deberían cumplirse, deberían ejecutarse de forma constante, pero lamentablemente hoy por hoy vemos que este tipo de situaciones no se ejecutan. La academia que estamos desarrollando a través particularmente de estos cursos de posgrado tienen justamente ese enfoque, estimados colegas, de que podamos promover academia a través de lo que es también la concientización. El país necesita de profesionales como ustedes que particularmente por un lado tengan una formación sólida en términos de conocimientos, pero por el otro lado también tengan una conciencia ética en términos de los trabajos, la administración y ejecución de proyectos que nos toca en este caso llevar adelante. Y es en ese momento, estimados colegas, nuevamente reitero, llamo a la cordura a cada uno de nosotros a que interpongamos nuestros principios éticos al momento de realizar nuestras actividades laborales, ¿sí? Muchas gracias a todos, estimados colegas, ha sido bastante interesante el análisis que estamos promoviendo. El artículo 342 de la Constitución Política del Estado ahora dice de que es deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Claramente este artículo 342 demarca un deber específico para el Estado, es decir, para todas las personas y de forma primordial aquellas personas que están arraigadas en términos de lo que es la gestión pública, aquellas personas administradoras de las acciones y aquellas personas reguladoras de lo que son muchas de las acciones de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, indicando de que ellos y la población en su conjunto tienen el deber, ojo, están hablando de un deber para conservar, para proteger, para aprovechar de manera sustentable. Y cuando vemos estas palabras articuladas en nuestra Carta Magna, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿se está cumpliendo? ¿Se está haciendo uso racional de los recursos naturales? ¿Se está protegiendo de las actividades ilegales que hoy por hoy vemos referente a lo que es el aprovechamiento de nuestros recursos naturales? No solamente con minería, la tala, la quema, la deforestación ilegal, la quema de bosques, el tráfico ilegal, en este caso de fauna silvestre. ¿Se está protegiendo? ¿Se está conservando sitios de alta sensibilidad biológica como son nuestras áreas protegidas? ¿Estamos cumpliendo este tipo de lineamientos? La reflexión particularmente la tenemos todos, estimados colegas, y estoy muy seguro que existe una respuesta unánime referente a estos aspectos. Pero hoy por hoy no tenemos que conformarnos con solamente tener esa respuesta de no se cumple o parcialmente se estaría cumpliendo, sino particularmente a tratar de hacer acciones que van orientadas a lo que es proteger, conservar y aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales. Hoy por hoy, estimados colegas, estamos pasando una coyuntura bastante sensible referente a la temática uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La anterior sesión hablábamos del recurso agua. Hoy por hoy, ¿será que estamos nosotros mismos, una pregunta para todos, administrando adecuadamente el recurso agua en nuestros propios domicilios, en nuestras propias casas? ¿Estamos siendo responsables con lo que es ese líquido vital? ¿No estamos
promoviendo acciones, en este caso, desorientadoras en términos de lo que es utilizar irracionalmente el agua, desperdiciar, no realizar mantenimiento incluso a lo que es la grifería y toda conexión que tengamos en nuestro hogar. Y peor aún, estamos capacitando, estamos transmitiendo a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, la importancia vital que tiene este recurso agua. Es ahí en donde, estimados colegas, también tenemos que hacer conciencia y decir hasta qué punto nosotros estamos familiarizados con este mandato constitucional. Si bien hoy por hoy no puedo hacer mucho en términos de irme yo como persona, como Víctor Monroy, irme allá a Alto Beni y de pronto convertirme en un investigador y tomar acciones contra la minería ilegal, pero sí puedo hoy por hoy administrar de forma adecuada el uso de recursos tan valiosos dentro de mi hogar y promover en este caso la sensibilización referente a ese tipo de recursos con mis futuras generaciones, con mis hijos, mis amigos, todo mi ciclo, en este caso, mi núcleo social. La temática residuos sólidos, la temática reciclaje, la temática reutilización, reducción, en este caso, de fuentes energéticas. Son aspectos, estimados colegas, que son parte de este artículo 342 y que si particularmente no lo hemos pensado de esa forma, hoy por hoy nuestra postura tiene que ser reformulada, ¿sí? Artículo 345. Nos habla ahora, a partir del artículo 345, la nueva Constitución Política del Estado, nos da paso al proceso de la evaluación de impactos ambientales. Nos dice que en primera instancia la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y del control de la calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal, debe ejecutarse a toda actividad de producción de bienes y servicios que se use, que se transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. La Carta Magna nos da curso, estimados colegas, a que toda actividad, obra o proyecto, dentro de lo que es la normativa ambiental vigente, tiene que estar acompañada de un proceso de evaluación de impacto ambiental. Dicho proceso de evaluación de impacto ambiental debe determinar el nivel de afectación que tiene el ecosistema y proponer alternativas de mitigación, compensación en el caso que corresponda y restauración, particularmente en términos de lo que es un diseño ideal de atención de los impactos ambientales. Pero ahí nuevamente la pregunta coyuntural: ¿será que todas las actividades que se ejecutan, específicamente actividades extractivistas, actividades relacionadas al desarrollo productivo, es decir, construcción de obras civiles, construcción, ampliación, mejoramiento, se enmarcan dentro de un proceso de evaluación de impacto ambiental adecuado? ¿Será que estamos capacitados, que existen profesionales que enteramente están considerando lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental? Y por el otro lado, tenemos personal que está capacitado para regular este tipo de acciones. Nos ponemos a pensar que nuestra Carta Magna nos obliga directamente de forma vinculante a cumplir este tipo de alcances. Pero por el otro lado, tenemos que considerar de que hoy por hoy, estimados colegas, todavía existe falencias en las personas que ejecutamos este tipo de acciones, o por el otro lado, personas que no están habituadas todavía a promover un proceso de evaluación de impacto ambiental íntegro en términos de las necesidades del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces vemos consultores renca que incluso logran minimizar la situación de un lugar donde se va a ejecutar un proyecto, todo ello con la finalidad de bajarle la categoría de impacto ambiental a su proyecto y hacer las cosas más fáciles. Estamos viendo este tipo de situaciones, estimados colegas, en donde la carencia de ética es constante y lamentable para este tipo de propósitos, ¿sí? Consecuentemente, la normativa ambiental boliviana, el artículo 347, nos dice, y esto es importante, estimados colegas, quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas sus etapas, ya sea producción de algún tipo de producto, deberán evitar, minimizar, mitigar, remediar y reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas,
Lastimosamente vemos, estimados colegas, que otro de los artículos de nuestra Carta Magna no tiene un nivel de cumplimiento significativo en términos de lo que es la materia pura de la evidencia documentada, que diría que particularmente se está cumpliendo. Si bien en algunos otros sectores se cumple, se está cumpliendo parcialmente o en este caso en muchos sectores de forma muy aislada, se cumple en toda la totalidad del concepto del artículo 347, pero vemos que en gran parte de las actividades lastimosamente no se está cumpliendo. ¿Qué quiero hacer con esto, estimados colegas? En que, por un lado, particularmente comprendamos de que hoy por hoy estamos en una coyuntura que, si bien contamos con normativas ambientales, pero particularmente como de forma plena todos los colegas lo destacan, el nivel de cumplimiento llega a ser uno de los aspectos débiles en términos de lo que es esta normativa. Entonces tenemos que llamar a una reflexión en términos de lo que es promover que, además de nuestra normativa ambiental vigente establecido en la Ley 1333, debería generarse ya una política ambiental boliviana. Nuevamente reiterando de que se articule y se ajuste y se actualice nuestra normativa ambiental, se brinden los recursos económicos que activen todos los procedimientos de control y monitoreo para la ejecución de la normativa propiamente dicho, y por el otro lado, se articule de forma específica los operativos de las entidades de la fuerza pública que puedan, en este caso, combatir contra este tipo de acciones que son totalmente desfavorables para el medio ambiente. Ahora bien, estimados colegas, alguno de sus amigos hacía referencia de que este tipo de situaciones también las han pasado las han visto en este caso, las han visto en otros países, la han vivido, es decir, no es una situación nueva, particularmente es una situación que también ha acontecido en otros países, pero la diferencia está de que de forma muy drástica se ha abordado y se ha tomado en este caso una conciencia social y política para atender este tipo de problemáticas. Y es ahí, estimados colegas, que con esta sesión audiovisual nos trasladamos al hermano país del Perú. Vemos justamente una situación relacionada también con la minería ilegal, pero analizaremos, estimados colegas, cuál es el avance que tiene el Perú, nuestro hermano país, que estamos tan cerca, lado a lado, referente a la misma problemática que hoy por hoy vivimos en Bolivia. Atentos, por favor, y conforme el presente video, espero con mucho gusto el análisis de todos ustedes. Atentos, por favor. 3, 2, 1, ahí va. Somos testigos de la completa devastación del bosque amazónico que no se detiene en nuestra selva. Estamos llegando a uno de los campamentos de minería ilegal en medio de nuestra selva. Señora, ¿se mantiene ahí? Espere acá, señora. Por favor, espéreme acá. Esta es la zona de los dormitorios, donde pernoctan acá los mineros ilegales. Estamos en la zona conocida como Barranco Chico. Este es el nuevo bastión de los mineros ilegales del oro en Madre de Dios, donde operan con total impunidad desde el año 2018. Luego del operativo Mercurio, que golpeó la zona conocida como La Pampa, cerca del 90% de mineros se desplazaron a estos lugares, que pertenecen a la comunidad nativa Barranco Chico, ubicada en la frontera de Madre de Dios con Cusco. El avance de la devastación del bosque es impresionante. Los 2 años de pandemia han sido muy duros para el Estado, ¿no? En términos de presupuesto, en términos de asignación de personal. Esto en la ejecución de operativos ha significado una reducción tremenda, ¿no? Y por el contrario, esto ha favorecido a los ilegales, ¿no? Ellos se han fortalecido. Esta es una operación conjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército y la Dirección de Medio Ambiente de la Policía. Cuarto Poder,
fue testigo del esfuerzo de las autoridades para luchar con este flagelo, cuyo poder económico se evidencia en los llamados chutes de gran tamaño, equivalentes a una casa de 4 pisos, cientos de motores y maquinaria pesada como cargadores frontales y palas excavadoras con las que arrancan el bosque amazónico. Miren las huellas de la maquinaria pesada. Nosotros estamos en medio del bosque, en esta comunidad de Barranco Chico, con maquinaria pesada. Destruyen el bosque y miren esta piscina gigantesca, este orificio, que ahí es llenado de agua. Y acá entran los motores y las mangueras y las dragas para buscar el preciado oro. Más de 6.000 personas, entre obreros, nativos, choferes, dueños de campamentos, cocineros y, claro, grandes empresarios mineros operan ilegalmente a diario en esta alejada zona de nuestro país. La única forma de operar en esta zona son mediante helicóptero. Por ello no se puede venir continuamente, ¿no? Tenemos que estar sujetos a la disponibilidad de un helicóptero. El problema de esta actividad es que por la capacidad económica que tienen, pueden recuperarse con gran facilidad, ¿no? Y hay empresas que les facilitan esa situación. Rodolfo Mancilla, abogado especializado en Derecho Ambiental y desde hace 3 años fiscal adjunto, está actualmente asignado al denominado Plan Restauración. Dirige el operativo y explica cómo llega el mercurio a esta zona de Madre de Dios, mineral indispensable para extraer el oro. Ese mercurio entra por contrabando desde Bolivia, por la ciudad de Puno y por Juliaca y Madre de Dios ingresa a las zonas mineras, ¿no? Este es un mercado oscuro que, paralelo a la minería ilegal, sobrevive y es requerido por la minería ilegal. Este insumo químico es utilizado para purificar el oro. En medio del operativo nos topamos con un minero ilegal, dispuesto a contar cómo se trabaja a diario en esta lejana parte del Perú. Yo trabajo como escarbadorista. ¿Cómo qué? Como escarbadorista. Escarbadorista, ¿qué es eso? El que trabaja con ese escarbador, retroexcavadora. Pues. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué se hace? Lo primero que se tumba todos los árboles, se limpia, luego se descarga, después sacan el mineral de adentro. ¿Una persona que está desempleada en una comunidad puede encontrar trabajo de la noche a la mañana? Claro, lo más rápido acá. No es como en una empresa grande de que tienes que presentar todos tus documentos en regla. Acá no. ¿Cómo? Acá no te piden ni documento. ¿Cómo es? ¿Uno llega? Uno llega y basta que te sepas trabajar nada más. Esto no se va a acabar, jefe. La minería ilegal acá en la zona es más que el narcotraficante. Diario, estamos hablando unos 80 gramos y el gramo está a 210 sacando. Qué bestia. 80 gramos de oro a un promedio de 210 soles por gramo. Equivale a más de 18.000 soles al día. Lucrativa ganancia a costa de la devastación de nuestros bosques. Como a un ser humano nos da pena tumbarlo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es la única zona que podemos encontrar trabajo nosotros a veces, para el sustento de nuestra familia. Este es lo que está, este operativo que hacen, esto es solamente una herida simple, lo hace, nada más. Al empresario. Un raspón, porque en la noche, o de acá de 2 días, en la noche van a estar trabajando. Es la constante en esta parte de nuestro país, donde al menos por hoy, los especialistas en explosivos de la Dirección de Operaciones Especiales retrasarán un poco el avance de estos ilegales. Ya está listo para detonación. Adentro, adentro. Hay balones de gas, replieguense. Hay balones de gas, replieguense. Estamos declarando la guerra frontal a todos los presuntos delincuentes, organizaciones criminales, mafias que se dedican a la extracción del mineral en forma ilegal. Pero hoy lo haremos con mayor énfasis, con mayor prontitud. El general Segundo Mejía, actual director de Medio Ambiente de la Policía, nos confiesa con total indignación que hasta el día de hoy su dirección no ha recibido un sol del presupuesto asignado para este año para enfrentar el avance de la minería ilegal, la tala ilegal y los diversos delitos ambientales que ocurren a nivel nacional.
Se solicita que con la prontitud del caso asignen el presupuesto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para realizar todas estas operaciones que tienen que ser necesariamente helitransportadas porque a tierra es imposible. Tras dejar Barranco Chico, llegamos hasta el distrito de Huepetue, uno de los 4 que conforman la provincia del Manu, en Madre de Dios, conocido también como la capital del oro. Aquí se puede ver el poder de la minería ilegal en esta zona de nuestro país. Más de 28 grifos ubicados uno frente al otro, en solo 1 kilómetro de extensión, en la entrada a este distrito. Esa misma noche, en el kilómetro 258 de la carretera interoceánica, se intervino un bus proveniente de la ciudad de Juliaca, donde se logró detener a Romario Vargas Cuatire. Está transportando en la modalidad de momia un chaleco, saca de la casaca, un chaleco elástico conteniendo fajos de dinero, indicando que un familiar se le había dado para comprar mineral en la ciudad de Puerto Maldonado. Un joven quien, provisto de un chaleco hecho a la medida, llevaba consigo más de medio millón de soles en billetes de 100. Sin ningún tipo de documentación que sustente la procedencia legal de dicho dinero. Una muestra de cómo se mueve el dinero producto de la minería ilegal en esta parte de nuestro país. ¿Tienes algún documento que sustente la procedencia de este dinero? ¿Algún documento, alguna boleta, algún retiro voucher de alguna entidad bancaria? Ninguna. Ahora no. ¿Y el motivo por el cual se va a comunicar tu detención por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero al representante del Ministerio Público para hacer la diligencia correspondiente? ¿Correcto? Una completa devastación que en el año 2020 alcanzó. Tras dejar Barranco Chico, llegamos hasta el distrito de Huepetue, uno de los 4 que conforman la provincia del Manu, en Madre de Dios, conocido también como la capital del oro. Aquí se puede ver el poder de la minería ilegal en esta zona de nuestro país. Más de 28 grifos ubicados uno frente al otro, en solo 1 kilómetro de extensión, en la entrada a este distrito. Esa misma noche, en el kilómetro 258 de la carretera interoceánica, se intervino un bus proveniente de la ciudad de Juliaca, donde se logró detener a Romario Vargas Cuatire. Está transportando en la modalidad de momia un chaleco, saca de la casaca, un chaleco elástico conteniendo fajos de dinero, indicando que un familiar se le había dado para comprar mineral en la ciudad de Puerto Maldonado. Un joven quien, provisto de un chaleco hecho a la medida, llevaba consigo más de medio millón de soles en billetes de 100. Sin ningún tipo de documentación que sustente la procedencia legal de dicho dinero. Una muestra de cómo se mueve el dinero producto de la minería ilegal en esta parte de nuestro país. ¿Tienes algún documento que sustente la procedencia de este dinero? ¿Algún documento, alguna boleta, algún retiro voucher de alguna entidad bancaria? Ninguna. Ahora no. ¿Y el motivo por el cual se va a comunicar tu detención por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero al representante del Ministerio Público para hacer la diligencia correspondiente? ¿Correcto? Una completa devastación que en el año 2020 alcanzó una cifra récord en nuestro país. Más de 200.000 hectáreas de bosque amazónico deforestadas, la más alta de los últimos 20 años, y que de seguro, sin una decisión política clara, esta escalofriante cifra seguirá creciendo sin parar. Bastante interesante el video que acabamos de ver, estimados colegas, y como hacemos referencia, es una situación coyuntural, es decir, estamos viendo la misma problemática en Perú
y Bolivia. Estamos viendo la problemática minería ilegal, en contra de la legislación ambiental, la contaminación, el uso de mercurio, etcétera. Pero, y es ahí en donde aperturo por favor el análisis. ¿Qué diferencias han podido ver entre lo que es el hermano país del Perú y tal vez en este caso la postura boliviana referente a la temática minería ilegal? Efectivamente, estimados colegas, en términos de lo que es el aprovechamiento de este mineral, vemos que existe una sobreexplotación. Vemos particularmente que tanto actividades reguladas, es decir, minería legal y minería ilegal, particularmente tienen un amplio aspecto en términos de lo que es el nivel de autorizaciones. Y la pregunta que nos hacemos particularmente es, ¿será que este tipo de actividades reguladas y no reguladas están cumpliendo con la norma? ¿Están cumpliendo satisfactoriamente en el marco de lo que indica sus medidas de mitigación con las cuales habrían obtenido su licencia ambiental? ¿Estarían siendo responsables con lo que es el uso de este tipo de sustancias químicas como lo es el mercurio? Son las preguntas que nos hacemos. Y adicionalmente, ¿qué es lo que vemos particularmente en el video? Estamos viendo una situación estamos viendo para empezar escenarios biogeográficos similares. Bolivia, Perú particularmente tienen una Amazonía similar en términos de lo que son condiciones ecosistémicas. Pero ¿qué estamos viendo particularmente? Y aquí nos quedamos en pantalla específicamente. Vemos al doctor Rodolfo Mancilla. He tenido particularmente en un curso de especialización allá en Perú la oportunidad de conocer a Rodolfo Mancilla. Es un especialista en términos de lo que es la legislación ambiental allá peruana. Y vemos que hoy por hoy particularmente él se ha convertido en uno de los fiscales cruciales para la temática lucha contra la minería ilegal. Y la diferencia particular que vemos a través de nuestra realidad boliviana es de que allá me cuenta Rodolfo y me dice, Víctor, aquí la normativa peruana, a mí como fiscal, me brinda la capacidad logística para que pueda hacer operativos, me brinda el apoyo y el respaldo, en este caso, de la milicia, los militares, el cual particularmente tienen una división especializada en operativos ambientales, regidos particularmente por un director general de medio ambiente que es un general del ejército, especializado en la temática ambiental y en la temática montaje de operativos, particularmente para minería ilegal, deforestación ilegal y otro tipo de acciones que particularmente afecten al medio ambiente. Es una situación bastante, en este caso, operativa la que podemos ver particularmente allá en el Perú. Tenemos la misma problemática, pero estamos viendo que existe otro tipo de acciones que se ejecutan ante este tipo de elementos, ¿sí? Es lamentable, estimados colegas, ser testigos tal cual sus colegas lo exponen en la presente sesión, de que existe, por un lado, intimidación a las personas que quieren constituirse en denunciantes para un delito fraguante, es decir, claro, específico, aquí en nuestro país, y por el otro lado, la debilidad de los procedimientos administrativos en donde la burocracia dictamina el retraso de una denuncia, y que particularmente este tipo de denuncias muchas veces, si bien son aceptadas, únicamente determinan en lo que es alguna llamada de atención, alguna notificación, pero no así de forma gradual como estamos viendo en el hermano país del Perú, en donde particularmente ya se toma al medio ambiente como objeto de derecho en términos de lo que es las acciones que se toman para salvaguardar el medio ambiente como tal de las actividades ilegales. Es una marcada diferencia que particularmente vemos, estimados colegas, y nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que directamente diferenciaría en nuestro país en nuestro país y al país del Perú para que nosotros como Bolivia podamos particularmente promover este tipo de acciones? Y la respuesta está clara: interés político. Por otro lado, particularmente, la iniciativa y la coyuntura local obliga particularmente a que muchas personas en búsqueda de lo que es generar unidades monetarias de forma rápida, es decir, ganar dinero de forma rápida, se orientan particularmente a acciones ilegales. Pero es ahí en donde particularmente acciones y personas, como estamos viendo, particularmente un especialista en materia de fiscalización ambiental,
y apoyado desde todo punto de vista por fuerzas del orden público, tienen que actuar de forma operativa, de forma rápida para este tipo de acciones y desde todo punto de vista enmarcadas en la ley y anteponiendo principios éticos, principios en este caso honestos al momento de regular este tipo de acciones que es la minería ilegal. Estimados amigos, estamos viendo una coyuntura que lastimosamente nos toca a nosotros abordar, nos toca ser testigos y particularmente nos toca en este caso ser partícipes en el momento que nos corresponda de que todo este tipo de situaciones cambie. No podemos permitir de que exista todavía procedimientos tan administrativos, de que existan una burocracia tan elevada y particularmente una desatención por nuestros recursos naturales, ya que particularmente como lo hemos demostrado en la presente sesión el día de hoy, se está causando un daño bastante profundo y significativo al medio ambiente por un lado y consiguientemente a ello a la población boliviana que conforma este tipo de piso ecológico y en este caso este tipo de ecosistemas, ¿sí? Conforme los trabajos y la experiencia, estimados colegas, que hemos podido desarrollar en cursos de posgrado, vemos pertinente que la mejor forma de, en este caso, de comprender legislación propiamente dicha es particularmente trasladarnos a la realidad de una situación coyuntural y contrastarla en este caso con la normativa que particularmente nuestro país propone. Y es en ese marco que particularmente nos estamos desarrollando este tipo de acciones que, como ustedes pueden ver, cuando se habla de legislación o se habla de normativa, particularmente llegan a ser cosas bastante hasta pesadas, bastante complejas, bastante literales y monótonas en términos de la lectura que se tiene que dar, pero lo que hoy por hoy, estimados colegas, deseamos a través de lo que es los posgrados promovidos por la Escuela de Negocios y la Universidad Siglo XX es particularmente promover el desarrollo de competencias académicas. Y gran parte de las competencias académicas es el análisis, la discusión, la crítica que estamos proponiendo en las presentes sesiones académicas, ¿sí? Continuamos, por favor. Muchas gracias a todos. Al margen de lo que es la Constitución Política del Estado y demarcando particularmente esos 4 artículos fundamentales, nos vamos particularmente a otra tendencia que hoy por hoy nuestro país ha propuesto en términos de lo que es una reivindicación de los pueblos indígenas, en términos de lo que es la complementariedad de ellos con la madre tierra. Cuando hablábamos de la Ley 300, estimados colegas, y de toda ley, particularmente tenemos que comprender que si bien se emana una ley, se tiene que complementar la reglamentación específica a esa ley para ponerla en ejecución, para que esa ley se aplique en el contexto de su formulación diseñada. Sin embargo, cuando hablamos de la Ley 300, estimados colegas, vemos de forma particular de que la misma carece de reglamentación. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué carece de reglamentación? Y la respuesta es la siguiente. La Ley 300, estimados colegas, tal cual lo define nuestro colega Lander, nos habla en este caso del marco de la madre tierra y el desarrollo integral del denominado paradigma el vivir bien, que como bien hemos indicado, ha nacido a través de una, en este caso, representación de los pueblos indígenas que particularmente promueven la complementariedad de su existencia con la madre tierra basado en lo que es el equilibrio entre ambos sistemas. Cuando nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar de forma íntegra, encontramos aspectos bastante profundos como ser la integralidad para el vivir bien. Se habla desde el desarrollo integral en armonía con el medio ambiente, se habla del equilibrio con la madre tierra para el vivir bien. Si hoy por hoy, estimados colegas, articulamos lo que son estos términos, equilibrio, armonía, integralidad, estaríamos, estimados colegas, promoviendo de que particularmente el medio ambiente no tendría una suerte de equilibrio en términos de lo que es anteponer actividades relacionadas, por ejemplo, a la agricultura intensiva, a la agricultura extensiva, a lo que es la incorporación de
la producción pecuaria y peor aún la temática aprovechamiento de recursos naturales no renovables, gas, petróleo, minerales. Estaríamos particularmente promoviendo de que el desarrollo integral tendría que proponerse de forma armónica y equilibrada con la madre tierra. Cuando nos ponemos a pensar en esos términos y de forma un poquito más localizada, la construcción, por ejemplo, de proyectos de inversión pública, lastimosamente no pueden estar del todo integralmente articulados y armónicamente introducidos dentro de lo que es un ecosistema. Y peor aún, buscar el equilibrio armónico con la madre tierra y la coexistencia de un determinado proyecto o una determinada acción. Ese tipo de análisis, estimados colegas, nos lleva particularmente a pensar de que la Ley 300 tiene elementos bastante utópicos que hoy por hoy, en términos de lo que es la coyuntura y la realidad boliviana, que es el desarrollo productivo, es decir, hoy por hoy estamos en una contemporaneidad que necesitamos establecer y fundamentar a nivel Bolivia como tal, la seguridad alimentaria, tenemos que promover el acceso a los servicios básicos, luz, agua, tenemos que construir hospitales, aeropuertos, caminos carreteros, tenemos que promover proyectos hidroeléctricos, proyectos de generación eléctrica, etcétera, en donde buscamos particularmente el desarrollo productivo como tal. Lastimosamente, la Ley 300 y el alcance que establecería este tipo de dictamen no va de la mano de lo que es particularmente el desarrollo productivo, es decir, la coyuntura actual que atraviesa nuestro país. Y es por ello, estimados colegas, que si bien ha sido una iniciativa bastante interesante, bastante reivindicadora de lo que es particularmente la iniciativa cultural y ancestral de los pueblos indígenas, materializarla a través de la reglamentación hoy por hoy en nuestro país pondría freno a muchas de las actividades productivas que tiene el país, sobre todo el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como tal, ya que particularmente para su aprovechamiento en términos de lo que es extractivismo, estaríamos viendo de que el aprovechamiento del petróleo, de los minerales o del gas como tal, desde ningún punto de vista podríamos lograr un desarrollo de un aprovechamiento armónico con la madre tierra o en este caso buscar el equilibrio con lo que es el ecosistema al momento de realizar ese tipo de acciones que desde ya son denominadas extractivistas. Entonces es ahí que la Ley 300, estimados colegas, no ha prosperado en términos de lo que es una reglamentación propiamente dicha, ¿sí? Reiteramos que particularmente la Ley 300 fortalece lo que es relevar los saberes locales, los conocimientos ancestrales en el marco, en este caso, de la complementariedad. Ojo, noten este tipo de contexto que la ley propone. Nos habla del marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes con el desarrollo integral como el medio ambiente para el denominado paradigma del vivir bien, basado en las bases de planificación, gestión pública, inversiones en el marco institucional estratégico para su implementación. El solo hecho de que hablemos de inversiones y la ejecución de proyectos ya particularmente nos demanda cierta contraposición a lo que es el desarrollo integral armónico y el equilibrio con la madre tierra, ya que particularmente buscar un equilibrio entre ese tipo de acciones llega a ser bastante compleja y no particularmente permitiría el desarrollo de este tipo de proyectos extractivistas como tal, específicamente hablando de hidrocarburos, tema gas, tema minería, ¿sí? Entonces es por eso que la Ley 300 no prosperó en términos de lo que es su alcance, ¿sí? Pero sí específicamente lo que es la Ley 1333, la denominada Ley del Medio Ambiente. La Ley 1333, estimados colegas, nace en primera instancia el 27 de abril de 1992. Dentro de su estructura específica, estimados colegas, la Ley 1333 contiene 12 títulos, 35 capítulos y particularmente contiene de forma específica, perdonen esto por favor, lo vamos a mover un poquito por aquí, se sobrepuso con lo que es la diapositiva, y 118 artículos.
dentro de los cuales de forma específica los mismos hacen referencia a aspectos en donde desde 1992 particularmente se trata de dar respuesta a la principal actividad económica que tenía el país. Es decir, que hasta antes de 1992, específicamente en la época de la colonia y particularmente la introducción a la revolución industrial, el pilar fundamental económico de nuestro país era la minería. Y por ello particularmente nace específicamente la Ley 1333, dando respuesta de forma específica a la principal actividad económica que nuestro país tenía en ese entonces, la cual era la base de la economía del país, que era la minería propiamente dicho. Es por eso que la Ley 1333 demarca aspectos y términos como ser explotación, como ser aprovechamiento, en donde hacen específicamente aspectos relacionados a la minería como aspectos de tuición que tendría que abordar la presente ley, ¿sí? Dentro de lo que es la Ley 1333, estimados colegas, en su artículo 1 específicamente nos dice, la Ley 1333 tiene como objeto, ojo, protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible. La misma Ley 1333 en su primer artículo, estimados colegas, nos dice de que la misma tiene el objeto de proteger y tiene el objeto de conservar el medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible. El artículo 2 nos da paso a definir el denominado desarrollo sostenible, que hasta antes de 1992, a través de la Comisión Brundtland, particularmente, se lo puso de moda como una tendencia revolucionaria, en donde particularmente se define de que las actuales generaciones tienen derecho a aprovechar los recursos naturales sin comprometer que las futuras generaciones puedan también gozar y aprovechar de esos recursos naturales en la misma magnitud y en la misma proporción, dentro de lo que es el marco del desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar, estimados colegas, de que el desarrollo sostenible está inmerso en la Ley 1333, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que particularmente el recurso natural no renovable, que es el gas, que particularmente lo hemos tenido, quiero entender que todavía tenemos grandes reservas de gas en nuestro país, ¿será que se enmarca en términos de lo que es el desarrollo sostenible? La pregunta es la siguiente, ¿será que el recurso gas se enmarca dentro del desarrollo sostenible? Es decir, que hoy por hoy podemos gozarlo, aprovecharlo, pero también nuestras futuras generaciones van a poder gozar y aprovechar el recurso gas en las mismas proporciones que hoy por hoy lo hacemos. Cuando hablamos del recurso gas, en primera instancia hablamos de un recurso no renovable en términos de lo que es particularmente nuestro país. Y la Ley 1333 contempla tanto el análisis o salvaguardar, como vemos en su artículo 1, al medio ambiente y los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Pero cuando nos ponemos a hablar de nuestros recursos naturales no renovables, lastimosamente encontramos nuevamente otra contradicción con la ley marco del medio ambiente vigente en nuestro país, que es la Ley 1333, específicamente con lo que es el artículo 2 del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, tal cual lo define la misma ley y lo incorpora en su artículo 2, dice, el desarrollo sostenible se define como a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Ahí vemos, estimados colegas, que nuevamente la lógica del aprovechamiento en términos de la administración y aprovechamiento nuevamente de los recursos naturales no se está enmarcando en términos de lo que es otra directriz vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, que es el artículo 2 de la Ley 1333. Y es ahí en donde nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿será que nuestra Ley 1333 de 1992 hoy por hoy refleja la coyuntura actual y la postura, en este caso, productiva que tiene nuestro país? ¿Será que particularmente estamos orientados o nuevamente estamos haciendo y cumpliendo acciones que van en contra de la norma,
que van en contra particularmente de lo descrito en artículos específicos, ya sea de nuestra Carta Magna o particularmente de nuestra ley matriz en términos de lo que es el medio ambiente, la Ley 1333. Es ahí en donde nuevamente sacamos la postura, en donde vemos de que urge la necesidad de una política ambiental boliviana, que este tipo de aspectos los pueda aclarar y los pueda en este caso diferenciar en términos de lo que es particularmente el aprovechamiento y la administración de los recursos naturales para las futuras generaciones y las actuales, porque de ello depende, estimados colegas, el desarrollo del país y que los hijos de nuestros hijos y de nuestros hijos puedan particularmente subsistir y ser beneficiados por esos recursos naturales y no privativamente, hoy por hoy en la actualidad, aprovecharlos irracionalmente y dejando que las futuras generaciones tengan conflictos en términos de escasez de recursos naturales. Urge la necesidad, estimados colegas, de profundizar ese tipo de temáticas, profundizar ese tipo de aspectos. Continuamos. El artículo 3 de la Ley 373, ¿qué nos dice? Que el medio ambiente y los recursos naturales se constituyen en patrimonio. Ojo, aquí nos está hablando la norma de que se constituyen en un patrimonio de la nación. ¿Qué significa patrimonio, estimados colegas? Patrimonio hace referencia a una unidad, a un elemento o alguna estructura que particularmente tiene que preservarse por los siglos de los siglos y de los siglos, es decir, que es algo fundamental que explica en este caso la antigüedad de las acciones y de la coyuntura de nuestro país y nos orienta en este caso a el futuro de las acciones que se tendrían que tomar. Y cuando hablamos de que el medio ambiente y los recursos naturales se constituyen en un patrimonio de la nación, entonces el artículo 3 nos dice que su protección, por un lado, y su aprovechamiento son de orden público, destacando específicamente de que se tiene que proteger porque es un patrimonio, es algo que tiene que coexistir de forma permanente dentro de lo que es el desarrollo de nuestro país. Pero hoy por hoy nuevamente vemos, estimados colegas, que nuestras acciones extractivistas, acciones ilegales, acciones en términos de lo que es la contaminación y falta de educación ambiental y transversalizado a lo que es lastimosamente la corrupción, no está respetando este patrimonio que particularmente lo destaca y lo remarca la Ley 1333 en su artículo 3. El artículo 4, ¿qué nos dice? Que la ley de 1333 es de orden público, es de interés social, es económico y es cultural, estableciendo de que el medio ambiente como tal y la ley es transversal a todo tipo de elementos en términos de lo que es particularmente la administración ejecutiva de nuestro país, siendo de orden público, es de interés social, a nivel comunidad, población, departamento, municipio, etcétera, es de interés transversal económico porque gracias al aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables, específicamente los bienes y servicios ambientales, se genera unidades monetarias que fortalecen en este caso la dinámica económica de un país y que son su base productiva en este caso y consiguientemente a ello su interés cultural, ya que particularmente el medio ambiente, arraigado particularmente a permitir el desarrollo de culturas, el desarrollo de los pueblos indígenas, el desarrollo particularmente de diferentes costumbres locales, se constituye en este caso en un orden público. Dicho orden público tiene que ser preservado, tiene que ser protegido y tiene que ser administrado de forma adecuada, por un lado, por personas capacitadas y éticamente formadas para este tipo de propósitos, y por el otro lado, por gente con capacidades administrativas estratégicas para el uso de este tipo de recursos en beneficio del país, ¿sí?